Bienvenidos muchachos a esta nueva sesión. Antes de comenzar voy a hacer un par de apreciaciones. Primero, estamos comenzando una nueva unidad. Hemos terminado la unidad 1 referente a la ética y estamos comenzando la unidad 2 cuyo título es estética. Esta unidad la vamos a abarcar prácticamente en este tercer parcial, a pesar de los inconvenientes que estamos teniendo y de las circunstancias que estamos viviendo. Número 2, voy a usar o estoy usando otro tipo de aplicación y de forma de dar la clase con la intención de que se escuche mejor, a diferencia de los dos videos anteriores. Espero que en esta ocasión se hayan solventado esas dificultades y que el acceso al aprendizaje de la materia y concretamente de la unidad 2 sea para ustedes más fácil. Bueno, habiendo hecho este par de precisiones, vamos a comenzar entonces con el origen etimológico de la palabra estética. Viene, como es ya común en nuestro curso, del griego aesthetikos, que significa esa capacidad o susceptibilidad de ser captado por los sentidos. No te preocupes si en este momento no logras alcanzar a tomar nota. Te voy a dejar el esquema completo para que lo puedas transcribir con calma y también te lo voy a dejar en dos partes para que lo puedas ver con la suficiente claridad y no tengas problema para hacer la transcripción a tus apuntes. Bueno, vamos entonces a continuar, retomamos la idea. Estamos comenzando una nueva unidad y esta nueva unidad es la estética. ¿Qué es la estética en filosofía? Es el tratado acerca de lo bello. Y no de en vano que nosotros en la experiencia cotidiana encontramos la palabra estética, principalmente en estos negocios donde se dedican las personas, sean varones o mujeres, a dar arreglo, dar tratamiento, etcétera, a las personas, precisamente para exaltar su belleza. ¿De dónde viene entonces lo bello? Es la pregunta que nos podríamos hacer en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es entonces la belleza y cuál es la diferencia entre estas? Vayamos primero a explicar de dónde viene el concepto de lo bello. En filosofía es un problema, sobre todo, que se presenta en una doctrina que se llama de los trascendentales, como lo puedes notar en tu apunte. Aquí en el pizarrón, perdón. Estos famosos trascendentales son o no son otra cosa que propiedades intrínsecas al ser de las cosas. Dicho de otra manera, todo aquello que es algo, lo que sea, posee estas propiedades automáticamente, por esencia, por definición. Así es que veamos cuáles son estas propiedades del ser de las cosas. En primer lugar tenemos que el ser es uno. En segundo lugar, que el ser es verdadero. Y en tercer lugar, que el ser es bueno. Explico brevemente. El ser es uno porque todo aquello que posee el ser concentra ese ser en una unidad, de manera que no se confunda con otra, ni que se divida, ni que se fraccione o se disperse, como si estuviéramos de alguna manera flotando por partes en el aire. La unidad del ser nos dice exactamente todo lo contrario, que las cosas en cuanto poseen ser permanecen en la unidad de este ser, de manera que no se dispersa ni se fragmenta. Pongamos algún ejemplo para entender mejor la idea de lo uno y la consecuencia de la unidad en el ser. Imagínate que estás en la fábrica de agua embotellada Bonafont y que comienzas a percatarte de la cantidad de botellas que se producen y que contienen agua, prácticamente la misma agua. Entonces podríamos preguntarnos, ¿todas esas botellas con agua son idénticas? Y en el estricto sentido filosófico tendríamos que decir que no, porque cada una de estas botellas o de agua embotellada posee su propia unidad.
de tal manera que aunque parecen iguales, tienen las mismas medidas y prácticamente son idénticas en el sentido amplio de la palabra, porque son y cada una posee unidad, no podemos decir que son iguales, sino que más bien hablando a nivel de ser, cada una de ellas posee su propia unidad. De manera que ni las botellas son la misma botella, ni el agua que contienen es la misma agua. Eso por un lado. Por otro lado, habíamos ya en alguna ocasión platicado acerca de la verdad y les decía yo que la verdad es consecuencia de ser. Las cosas son verdaderas o todo aquello que posee el ser es verdadero por el simple hecho de ser. Y aquí es bueno decir, las cosas son verdaderas aunque yo no las haya todavía conocido, aunque no las hayamos descubierto, aunque no las hayamos visto, aunque no las hayamos investigado. Si son, es decir, si poseen ser, si son algo, por ese hecho de ser algo, son verdaderas. Acuérdate que habíamos hablado de el tercer grado de verdad, que es la verdad ontológica. Es esa precisamente ese tipo de verdad a la que nos referimos en la propiedad trascendental del ser. La verdad, el ser es verdadero. Y por último tenemos la bondad. La bondad es consecuencia de ser, simple y sencillamente de ser. El ser es bueno. Las cosas son buenas en sí mismas y las cosas son buenas independientemente del uso, de la funcionalidad, de la utilidad o de la intención con las que las empleemos. Aquí cabe mencionar que la bondad de las cosas, en este sentido, no se refiere a una bondad moral, sino también estaríamos hablando de una bondad ontológica, es decir, consecuencia simple y sencillamente de ser. Como pueden ustedes observar, he enmarcado la propiedad 2 y 3. La razón es muy sencilla. La armonía entre la verdad y la bondad de las cosas nos da como consecuencia la cuarta propiedad trascendental. ¿Por qué no la escribí? Porque no era necesario repetirla. La tenemos aquí escrita ya. La cuarta propiedad o trascendental del ser es precisamente lo bello y se concreta en la belleza. Es decir, el ser en cuanto que es más bueno y más verdadero es bello. Y esta belleza es gradual, se puede medir, se puede calificar, se puede aumentar, se puede disminuir como consecuencia nuevamente, muchachos, del simple hecho de ser. Lo que sea de ser algo, pero de ser. Por lo tanto, podemos concluir que bellas son todas las cosas, por el simple hecho de ser, porque son buenas, porque son verdaderas, porque poseen unidad de ser, por ese simple y sencillo hecho son bellas. Pasamos entonces de lo bello a la belleza. Lo bello es el trascendental, es una propiedad. Hablemosla a nivel coloquial de bello como cualidad, como adjetivo calificativo en un enunciado. Pero si pasamos a individualizar la belleza como un algo, como una sustancia, o mejor dicho, como un sustantivo, entonces nos referimos a la belleza. La belleza la podemos predicar como un sujeto, como un algo. Y la belleza podemos hablar de ella fundamentalmente en tres ámbitos. En la naturaleza, la belleza de la naturaleza, o en el cosmos, como dirían los griegos, la belleza en el ser, concretamente en el ser humano, y la belleza en el arte. Y aquí es donde ustedes y yo haremos una larga parada para estacionarnos y poder observar, poder contemplar, poder analizar precisamente lo bello del arte.
Esa será la finalidad de esta segunda unidad y de este tercer parcial. Aprender a valorar el arte, darte los argumentos y los criterios suficientes, mínimos, necesarios, para que tú puedas aplicar correctamente el concepto de bello en el arte y saber por qué una obra de arte es bella o es más bella que otra, o es la más bella de todos los tiempos. Efectivamente, como se pueden dar cuenta, esta parte de nuestro curso va a ser más visual, es una parte mucho más atractiva. Por la contingencia tuvimos que prescindir de algunas actividades que teníamos pensado realizar con ustedes, sin embargo, vamos a aprovechar los recursos que tenemos a nuestro alcance y a nuestra disposición para que no sacrifiquemos este noble propósito de aprender a valorar el arte y de aprender a entenderlo en el contexto del trascendental bello. Bueno, en cuanto a la primera parte del esquema, aquí hemos terminado y vamos a pasar a explicar la segunda parte de este esquema que les tengo preparado. Y esta segunda parte, como ustedes se dan cuenta, empieza con un poquito de historia. Conviene situarnos históricamente en la época que vamos a hablar. Bien, es una historia, pero no la historia universal, sino más bien vamos a enfocarnos a la historia del arte y la cultura como productos del ser humano. Partamos de la antigüedad. En la antigüedad podemos hablar en términos generales del desarrollo, de la presencia de una cultura clásica. ¿De dónde viene este calificativo de cultura clásica? Pues viene de las dos principales culturas desarrolladas en la antigüedad y que llevaron a su punto máximo muchas de las obras del mayor valor artístico posible creadas en la antigüedad. De hecho, esas famosas maravillas del mundo antiguo, pues varias de ellas están contenidas o son producto de esta cultura clásica. Viene precisamente de la cultura griega, de ese periodo conocido como helénico, el máximo esplendor de la cultura en la que se desarrollan prácticamente todas las bellas artes. Ustedes saben que los griegos son muy famosos por sus monumentos. De hecho, aquí estoy viendo en el salón de clases esta réplica que hizo Mosqueda sobre el Partenón, esta que tenemos aquí en el anaquel, y que representa con sus formas, con su geometría, con sus columnas altísimas y robustas, pues esta idea de belleza que concebía el ser humano de este tiempo. Una obra majestuosa de los arquitectos de ese entonces. Pero no solo de los griegos, muchachos, sino también viene una aportación muy importante de parte del Imperio Romano, de la cultura latina. Ustedes saben que se le califica como latina por el idioma latín. Entonces, llegando el momento histórico en el que se funden la cultura griega y la cultura latina, se forma entonces la cultura greco-latina, o mejor conocida como cultura clásica. En el andar de los tiempos, esta cultura clásica va perdiendo su valor, va perdiendo su vigor y va perdiendo su presencia como consecuencia de la caída del Imperio Romano de Occidente. Y la distancia, no solo geográfica, sino la distancia cultural que existe entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, dividiendo prácticamente al mundo en dos partes, y la parte occidental, donde se queda esta cultura clásica, pues va mermando, va perdiendo fuerza, va perdiendo lucidez y entra en un periodo que ha sido por algunos autores injustamente calificado como oscurantista. La época medieval, muchachos, ustedes lo saben, se caracteriza por ser una época difícil de comprender, visualmente poco atractiva,
en la que se presentan mayoritariamente los fenómenos o las prácticas de la hechicería y del fanatismo religioso. Y en nombre de estas dos prácticas, pues se realizan actos inmorales, excesos, confusiones, malas interpretaciones, sobreinterpretaciones de las cosas, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo no quisiera quedarme y no quisiera dejarlos con la idea de que esta época medieval ni produjo, ni prosperó, ni abonó nada al aspecto cultural de la humanidad. Todo lo contrario, recuerden que es en la época medieval, como consecuencia de esta filosofía de inspiración cristiana, que se desarrollan lo que hoy conocemos como universidades, que empezaron precisamente en las grandes catedrales, en los grandes palacios de los reyes y en los monasterios. De allí viene precisamente el origen de las universidades que hoy en día conocemos y que a nuestras fechas varias de estas universidades siguen conservando esa raíz histórica que las vio nacer en esta época medieval. Grandes universidades de las mejores en el mundo conservan este hilo o esta conexión, este vínculo con ese pasado histórico, glorioso, que se gestó precisamente en una época en la que, repito, se presentaban estos fenómenos, estas prácticas que generaban muchísima confusión. Otra cosa importante que sucede en la época medieval a nivel cultural es el desarrollo y la profundización y luego el gran debate que se da precisamente de lo que expliqué al inicio de la clase, el tema de los trascendentales. Esto fracciona a los grupos o a las escuelas filosóficas entre quienes están a favor de estos trascendentales y de quienes no están a favor de ellos. Entrar en esta polémica no es necesario en este momento, me basta solamente para decir que esta fractura genera o empieza a generar una nueva concepción del ser humano que se va a transformar en una corriente ideológica llamada humanismo y que posteriormente va a impactar no solo el ámbito ideológico, sino ahora va a generar un nuevo ámbito que será el ámbito artístico, donde se reflejará todo este cambio de pensamiento y que ahora será llamado como movimiento artístico renacentista. Entramos entonces a la época de transición llamada el Renacimiento, entre la época medieval y la época moderna. Es en este renacimiento donde nosotros haremos nuestra primer parada para poder despertar esa sensibilidad al arte y esa capacidad para juzgar la obra artística, y lo haremos a partir de la idea del nacimiento de un hombre nuevo. Este hombre nuevo se va a consumar en la modernidad gracias a las aportaciones y a las reflexiones filosóficas del padre de la modernidad, René Descartes, con su famoso racionalismo. Y esto va a generar posteriormente, con el paso de los años, una nueva cultura, totalmente distinta a la cultura que había generado la época medieval y que se había presentado en la antigüedad. Y esta cultura podríamos calificarla como una cultura que empieza a ser científica. Regresando brevemente y para concluir esta aportación a su bagaje cultural, cabe rescatar que la palabra renacimiento tiene un contexto propiamente italiano. La rinascita del uomo o el renacimiento del hombre viene calificado así porque es en esta etapa donde se procura rescatar, traer del pasado a ese presente temporal al hombre clásico. El hombre de la cultura clásica se recupera a través de las obras artísticas del Renacimiento. Este Renacimiento que tiene una gran hondura en la cultura italiana, dado que la mayor parte de los grandes artistas del Renacimiento pues son de nacionalidad que hoy conocemos como italiana. En los documentales que ustedes van a ver,
van a indagar y van a ahondar en las causas, en las condiciones y en las consecuencias de este famoso renacimiento. Son documentales amplios, pero estoy seguro que les van a ayudar muchísimo a comprender mejor esto que yo he tratado de explicar en este esquema durante estos minutos de clase. De mi parte es todo por esta sesión, por esta semana, muchachos. Les deseo mucho éxito con su trabajo. Espero recibir por vía correo electrónico el cuestionario que les dejé como consecuencia de la reflexión sobre este tema. Un saludo cordial, un gusto haberme comunicado nuevamente con ustedes y mis mejores deseos de salud para ustedes y para su familia. Excelente día. Hasta pronto, muchachos.